la autonomía del Estado, el Estado de desarrollo, el Estado de economía, el Estado, economía y sociedad, diversas formas de Estado, el Estado en el Perú, el Estado en América Latina, ¿cierto? Y nos falta ahora complementar con un tema de políticas públicas, de gestión pública y finalmente gobernabilidad, y al final hacemos esta relación, como ya les dije al inicio de clase, cuál es la relación entre estos temas para ustedes como estudiantes de gestión pública. Un estudiante de gestión pública tiene que conocer el Estado. Eso es lo que hemos dicho, el estudiante tiene que tener una idea de lo que son las políticas públicas y la gestión pública, y cómo la gobernabilidad tiene relación con la democracia, y la democracia, un sistema democrático, digamos, favorece el desarrollo del país. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a revisar brevemente el tema de políticas públicas. Hemos escuchado a mucha gente ahora hablar de políticas públicas. Necesitamos una política pública para esto, para aquello, a los congresistas, a los políticos, ¿cierto? Hablando de políticas públicas. Pero ¿qué es una política pública? En términos sencillos, es toda decisión y acción de parte del Estado para resolver los problemas de la sociedad. Es un conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente problemáticas. En resumen, como decía, es un conjunto de definiciones y acciones por parte del Estado orientadas a identificar, priorizar y resolver los problemas de la sociedad con criterios de calidad, eficacia y eficiencia. Esa es la definición, digamos, que considero la más importante, después de revisar la definición de muchos autores, respecto a una política pública. Es decir, conjunto de definiciones y acciones del Estado, orientadas a identificar, a priorizar y resolver los problemas de la sociedad con criterios de calidad, eficacia y eficiencia. Eso es lo fundamental. Los actores principales en la formulación de políticas públicas son el Estado, que es el presidente, las instituciones de gobierno, los poderes del Estado, y en otro extremo la sociedad civil, empresas, sindicatos, medios, los políticos, los servidores públicos y los grupos de presión, políticos, los partidos políticos, los grupos de poder económico y los grupos sociales, gremios, etc. Es decir, los actores en la formulación de políticas públicas son fundamentalmente el Estado, ¿correcto? Las organizaciones de la sociedad civil, que también influyen, y los grupos de poder económico y los grupos de presión. Es decir, cuando la CGTP hace una marcha, ¿no es cierto?, lo que busca es tratar de influir en el Estado para la formulación o la implementación de tal o cual política pública. Cuando la CONFIE está incomunicado, está tratando de influir en el Estado para la formulación de una determinada política pública en tal o cual organización, ¿correcto? Esos son los actores principales en la formulación de políticas públicas. Ahora, ya no vamos a entrar a modelos, digamos, de políticas públicas, porque en realidad para eso ustedes deben tener un curso en su carrera, no sé si tienen un curso de formulación y ejecución de políticas públicas, una maestría en gestión pública. Entonces a lo mejor este es el único curso en el que van a ver este tema, no creo, en realidad debe haber algo más. Entonces ya saben ustedes qué cosa es una política pública, ¿correcto? Ya saben quiénes son los actores en la formulación de políticas públicas. Obviamente no me voy a preguntar cuáles son los modelos de formación de políticas públicas, ¿correcto? Porque ya esto es una cosa mucho más profunda, ¿no? Más profunda, es un curso ya aparte. Lo que quiero es que ustedes tengan una idea principal de eso. Hay dos aspectos, digamos, dos etapas importantes en la política pública. Hay una etapa de formulación de la política pública y hay una etapa de ejecución o implementación de la política pública, ¿correcto? El proceso de formulación y ejecución es un proceso dinámico, no sigue un esquema lineal, son parte del proceso político y hay negociación, que considera el criterio político, que entonces se puede decir la política, ¿correcto? La formulación y ejecución de políticas públicas es un proceso dinámico, ¿correcto? No es un proceso, un esquema establecido, tal fecha o de tal forma que formula una política pública, ¿cierto? Hay varias propuestas sobre el proceso. Primero, hay un origen, es decir, hay un problema que para el Estado es relevante solucionar. Hay una etapa de formulación,
se consideran y evalúan alternativas de solución, se negocian con actores y se adopta una decisión. En esto consiste la etapa de formulación de una política pública. ¿Me entienden? Es decir, ¿cuál es el origen de una política pública? ¿Cuál es el origen? Es un problema que el Estado considera que es prioritario. Un problema prioritario. Un problema de salud, un problema de educación, de seguridad nacional, etc. Es un problema que el Estado considera prioritario y que requiere solución. Ese es el origen de una política pública, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es el proceso que sigue en la formulación de una política pública? Se consideran y se evalúan alternativas de solución, se negocian con autores y se adopta una decisión. Entonces yo un problema digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo para resolver este problema? Requiere negociación con diferentes actores, sindicatos, sociedad civil, gobierno regional, gobierno local, etcétera, ¿no es cierto? Negocio con ellos, digamos, cómo resolver este problema. Genero algunas alternativas de solución y luego yo tomo una decisión, digo, esto voy a hacer, y esto es mi política pública. Ahora, las políticas públicas es que sean expresas, que estén en un documento, ¿no es cierto? Porque hay políticas públicas implícitas también. Es decir, el Estado resuelve, identifica un problema, formula alternativa de solución, decide y ejecuta. Está haciendo políticas públicas, pero no está expreso en un documento, no existe la política pública, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, así se formula una política pública, ¿correcto? En el examen probablemente tenemos una sola pregunta sobre políticas públicas, sobre este tema, una sola pregunta, nada más, ¿cierto? La implementación es transformar esa decisión en acciones concretas con el uso de recursos. Cuando uno implementa una política pública, requiere de cosas, requiere recursos económicos, requiere gente, es llevar a la práctica, es decir, ¿para qué? Para resolver el problema, en eso consiste la implementación. Pero toda política pública no queda en la implementación y no debe quedar en la implementación, sino que requiere un proceso posterior de ¿qué? De evaluación. Contrastar los resultados de las acciones concretas con los objetivos y efectos esperados, son los criterios de presupuestos, cuántos recursos se utilizaron, la satisfacción de los beneficiarios, etc. Hay que hacer un análisis también posterior, si la política pública fue exitosa o no en función de los resultados obtenidos. Es decir, ¿sirvió? ¿No sirvió? ¿Resolvió los problemas? ¿No resolvió los problemas? O sea, hizo una carretera, ¿no es cierto?, para permitir que los campesinos puedan sacar sus productos al mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cosa sencilla, ¿no es cierto? Esto responde a una política pública del Estado de ayudar a los campesinos para que traigan sus productos hacia los mercados, por ejemplo. Entonces, decidí, ejecuté, y al final digo, ¿cuánto gasté? Gasté tanto, correcto, pero ¿sirvió? ¿No sirvió? ¿Ayudó? ¿No ayudó? Ahora el BRAE, por ejemplo, dice, estamos usando el estado del BRAE, estamos haciendo carreteras, estamos implementando oficinas, haciendo cosas en el BRAE, correcto. Al final, de la ejecución de esa política hay que ver si sirvió o no sirvió en función de los objetivos que tenga, correcto. Toda política pública debe tener eficacia y calidad, y eso depende mucho de una serie de reformas institucionales que el Estado debe hacer. Pero eso ya es una función de gestión del Estado. Las políticas públicas tienen que ser eficaces, es decir, que tienen que resolver efectivamente los problemas, tienen que ser llevadas a cabo con eficiencia, es decir, con el mejor uso de los recursos. Estos son algunos aspectos que ustedes tienen que saber a este nivel sobre las políticas públicas. ¿Qué es una política pública? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuál es el proceso que sigue? Etc. Muy bien. Gestión pública. Aquí, en realidad, es el otro tema, digamos, que quiero tratar brevemente. El tema de la gestión pública es un tema, digamos, actual. Es un tema de discusión muy importante. Todos los países están discutiendo cómo mejorar su gestión pública frente a toda la crisis internacional y los problemas del Estado, etc. ¿Cierto? Entonces, a nivel mundial, hay países que han incorporado conceptos, luego vamos a ver la breve evolución que ha habido, pero aquí hablamos de una nueva gestión pública, ¿no? Es decir, hay países como Canadá, yo diría Australia, antes de Nueva Zelanda. En América Latina, después de la reforma de primera generación, como la factura económica, de regulación, privatización y reformas financieras, la reforma del Estado ha avanzado muy poco en el ámbito de la gestión pública. ¿Ok? A nivel mundial,
O sea, primero, el tema de la gestión pública es un tema de